Saludo a todos los seguidores de mi canal en YouTube, en Facebook, como siempre, pidiéndole a Dios que los bendiga a ustedes y a ustedes que me ayuden suscribiéndose al canal y tocando la campanita para que YouTube me ayude o ustedes me ayuden a difundir los videos. Comenzamos hoy hablando de este tema que se ha puesto muy caliente en las redes. Es el caso del envío de jovencitos cubanos a formar parte del ejército ruso para agredir a Ucrania. Nosotros desde un principio estamos advirtiendo aquí todos los días que estaba sucediendo eso, que estaban mandando jóvenes en contubernio con la dictadura cubana a pelear a Ucrania y que los padres debían estar alerta y les decía a sí mismos: oye, es mucho el cubano, el jovencito, el niño que murió en Angola, ya tenemos ese testimonio, que no era en Angola solo, pero bueno, ese fue el testimonio más notorio porque nos trajeron la cantidad de cajitas aquellas que parecían cajitas de fósforo que llenaron círculos sociales y otras dependencias del gobierno de esas cajitas que nos decían con una foto arriba que ahí estaba nuestro familiar muerto. Tal vez estuviera ahí, pero lo más seguro es que no, porque muchos cayeron bajo cohetazos de minas explotadas. Y bueno, no sé lo que vino adentro, pero al menos le dieron la conformidad a los padres que ahí estaban los hijos, y creo que algunos se los creyeron. El problema es que esto ha sucedido a lo largo de la historia de la dictadura. Mandaron gente a Mozambique, al Congo, a Etiopía. Ahora mismo estaban hablando con relación a un atentado que hubo en Argentina hace poco, con relación a que Cuba fue patrocinadora de esos movimientos terroristas los llamados Montonervi, el Ejército del Pueblo, que envolvió una ola de terror a Argentina por allá por los 70. Bueno, Cuba en los 70 le sirvió para la guerra a todo el mundo, era el centro de distribución de inteligencia para todos estos movimientos independentistas, cuando Fidel decía que íbamos a crear 1, 2, 3, muchos Vietnam, y llenó el mundo de movimientos terroristas. Mencionaban a Cuba y decían que en Cuba era donde ellos se habían preparado y Cuba les estaba dando asesoría. Entonces no es nada de extrañar que la dictadura cubana continúa con su mismo plan y está enviando jovencitos a pelear a Ucrania. Para nadie es un secreto que Díaz-Canel estuvo en estos tiempos atrás, meses atrás, por allá por Rusia, dándose la lengua con Putin, y generales rusos visitando a Cuba. Y no era eso, no era otra cosa que eso, mandar jóvenes a la guerra intercambiados por trigo, por petróleo y por cualquier otra cosa. Están llegando mercancías rusas a Cuba a cambio de nada, porque Cuba no tiene dinero con qué pagarle a nadie. Incluso tiene una deuda con una compañía rusa enorme y que le está demandando, por cierto. Entonces no me vengan con el cuento de que Rusia, que hay un movimiento entre Cuba y Rusia ilegal, que nadie sabe cómo ocurrió, porque es ilógico pensar en eso. Quien crea eso está. Ahora, a mí lo que me extraña de esto es que medios internacionales se estén haciendo eco de que Cuba está descubriendo esa red de tráfico de personas. Señores, Cuba ha traficado con personas toda la vida. Cuba no está descubriendo nada. Cuba fue quien la creó. O Cuba no, la dictadura fue quien la creó. Ahora se ve enredada porque tiene aspiraciones y a ocupar un banco en los derechos humanos. Quieren que Estados Unidos lo saque de los países patrocinadores del terrorismo, que le abran vías de financiación. Y si esto sigue escalando en todos porque no son los medios de comunicación de los estados, no. Son los youtubers los que se han hecho cargo de levantar este tráfico de personas. Y ahora
yo lo que no entiendo es cómo CNN, medios como CNN o otros medios, Fuego, cualquier otro medio, se haga eco del periódico Granma para tratar de limpiarle la cara a los dictadores. Esto es imposible. A los dictadores no se les puede limpiar la cara. Y no vamos a dejar que se les limpie la cara, porque la verdad pesa más que todas las mentiras que quieran echar todos estos periodicuchos del mundo que están vendidos a la izquierda comunista. Me duele por los papás y por los jovencitos que están allá. Pero, ¿realmente son inocentes? No, yo no creo que sean inocentes. Porque los papás cubanos tienen la experiencia de Angola. Muchos de ellos fueron a Angola ya. Y sabían que eso iba a pasar. No, que iban a construir. Usted no iba a construir nada. Usted sabe bien que usted iba para la guerra. Que pensó que era más fácil la situación. No, el problema es que el cubano, con el hambre y la miseria que tiene, se va para cualquier lado que le abra un portillo. Porque muchos, estoy seguro, que pensaron que llegando a Rusia podrían escapar para otro lugar y liberarse de la guerra, pero no lo pudieron. Entonces, ahora se están quejando y están dando gritos. Perdónenme, papá, que les hable así. Perdónenme, reclutas, que se dejaron reclutar para ir allá. Ustedes sabían a lo que iban y sabían a lo que se exponían. Y ustedes sabían que Rusia le estaba metiendo una guerra a Ucrania y que le estaba costando muchas vidas y necesitaba fuerza del exterior. Y ustedes sabían que Díaz-Canel andaba por Rusia por algo y que los generales rusos estaban visitando a Cuba por algo. Y que Cuba estaba recibiendo donaciones de Rusia por algo. Es decir, que nada de esto es gratis ni es casual. Por tanto, espero que se arrepientan los que no han sido supuestamente engañados y no se dejen seguir reclutando, porque esto por trasmano van a tratar de seguirlo haciendo. Porque la dictadura no le importa al pueblo, a los dictadores lo único que les importa es mantenerse el mayor tiempo posible en el poder y ver cuánto más pueden robar. De hecho, y estaba viendo algunas otras cuestiones que sería bueno traerla aquí, y es la situación económica por la que está atravesando Cuba actualmente. De ahí que estén arrebatados y se caigan en todas estas cuestiones. Ahora mismo hay una reunión de acreedores en Cuba donde Cuba se niega a pagar la deuda. Ricardo Cabriza tiene cientos de acreedores a los que no se le ha pagado la deuda. Eso lo dice Ricardo Cabriza. Cuba tiene cientos de acreedores a los que no se le ha pagado la deuda. ¿Por qué no se le ha pagado la deuda? Bueno, porque en Cuba se le empezó a pedir desde que triunfó la dictadura dinero a todo el mundo, y después Fidel se cansó de decirle a todo el mundo cuando le debía malanga y el puesto de vivienda que la deuda era impagable. Aquello eran todas las tardes, a las 2 de la tarde, Fidel se echaba de 2 a 3 horas hablando a los países de América Latina, que muchos se montaron en el carrito a decir que la deuda externa era impagable. De ahí que hoy todavía hay gente, bueno, ellos se quejan de que no tiene acreedores. Claro que no pueden tener acreedores si le robaron el dinero a todos los acreedores. Incluso ahora en el juicio en París dijeron que no querían, que no iban a pagar, incluso no han pagado todavía, se están tratando de negar a pagar la deuda. No, que estos son fondos buitres, el otro que no sé qué, pero ese dinero tú lo gastaste, lo metiste en Cuba, o te lo metiste en Cuba, no, porque el dinero en Cuba no se ve en ningún lado. Lo embolsillaron ustedes, o lo cogieron para fabricar hoteles para ustedes, pero para el pueblo no hay nada, porque las escuelas están cayendo, los hospitales están cayendo, los hospitales están sin insumos, no hay Cruz Roja, no hay transporte, no hay alimentación. Entonces, el dinero que se ha pedido en Cuba, o lo han cogido para estas mismas guerras que estamos hablando, donde se mandaron cubanos, que Cuba no salió perdiendo en nada de esto, porque si ustedes se acuerdan de Angola, bueno, los que nos gusta leer y buscar un poquito, Cuba trajo de Angola diamantes,
De todo trajo, robó en Angola Cuba. Cuba saqueó Angola. Y esa era la función fundamental que tenía el grupo este que Fidel después mandó a matar para sacarse el de rollo del narcotráfico de Ochoa y toda ese grupo de personas que mandó a matar. Seguimos aquí. Cabrisa dice que está dispuesto a pagar, o mejor dicho, a mantener un diálogo con estos acreedores, pero que no tiene dinero para pagarle, que le irá pagando, Cuba le irá pagando, los dictadores le irán pagando, porque siempre digo Cuba, pero no es Cuba, porque los cubanos no hemos recibido nada, le irá pagando en la medida que pueda. El caso más bonito aquí es el del Club de París, porque hay muchos más, no es el Club de París solo. El Club de París le perdonó en el 2015 $8.500 millones de 11 millones que Cuba le debía. Entonces, ¿con qué objetivo se le hizo esto? Con el objetivo de que pagara. Pero volvió a crecer la deuda porque no le pagaron un kilo más. Y esto es según los dictadores, no es que sea el dato real. Según los dictadores, Cuba debe más de 500 millones de dólares al Club de París. Es decir, si te bajaron la deuda y te dijeron y te comprometiste a pagar, ¿por qué dejaste de pagar? Ahora le echan la culpa, no que el COVID, no que el turismo cayó. Bueno, pero ¿por qué el turismo cae en Cuba? Porque a Cuba no se puede ir, cada día está peor Cuba, la peligrosidad aumenta. Incluso han llenado a Cuba de hoteles, pero en los hoteles cubanos ya no hay garantía, ni la comodidad es buena, a Cuba no se puede ir, porque en Cuba, incluso si te sales del hotel y coges la calle, puedes morir para quitarte una baratija cualquiera de la mano. Cuba debe en el 2020, o debía en el 2020, 19.700 millones según cifra oficial. Es decir, al resto del mundo, es decir, Cuba al mundo entero, según datos del gobierno cubano, Cuba debía en el 2020, es decir, en el 2020, 19.700 millones. ¿Así ustedes creen que hay alguien que le preste dinero a Cuba para hacer inversiones? Incluso yo no sé cómo hay dementes que van a Cuba a tratar de invertir si saben que Cuba va a tratar de sacarle el dinero por todos los lados y no dejarle llevar el dinero para ningún lado. Es decir, Cuba, los dictadores lo único que quieren es dinero. Según cifra oficial, Cuba debe hoy 27.205 millones a sus acreedores. Aquella es la deuda que dice el gobierno. Pero otro sitio oficial que se dedica al análisis de la deuda dice que no son 19.700, sino que actualmente Cuba está metida en 27.205 millones en su deuda. Pregunto, ¿dónde está mi parte de ese dinero? Si en Cuba hay 11 millones y Cuba debe 27.000, ¿cuántos miles de millones le tocan a cada cubano? Oye, si nos hubieran repartido ese dinero, yo estoy seguro que Cuba estuviera, todos fuéramos millonarios, en Cuba no hubiera que trabajar ahora. Eso es un decir. Pero, ¿qué se ha hecho ese dinero? En Cuba lo único que se ha creado, y es mi idea, se han creado, son hoteles, se han invertido en hoteles y alguna que otra estructura que quede para cuando caiga la dictadura, ellos tratar de quedarse con
esos hoteles y algo que produzca, porque nada en lo que produzca ellos han invertido, porque las escuelas se están cayendo, los hospitales están cayendo, las carreteras están hechas leña, es baratada, no se puede transportar por ellas. Es decir, que nada de que genere dinero se le está invirtiendo dinero. Ahora, el problema más grave de esto no es que ellos no estén invirtiendo ese dinero en escuelas, en hospitales y demás, sino es que nos van a dejar a Cuba destruida. Ellos van a tener eso que genera la divisa, lo van a tener puesto a nombre de ellos y la deuda la va a tener que pagar el pueblo, porque eso es una deuda soberana. Y como es deuda soberana, es deuda del pueblo y a nombre del pueblo la piden para que cuando esta dictadura se acabe de desmoronar, el pueblo cubano tenga que pagarla. Y es lo que yo le digo a los padres constantemente. Eso es lo que queremos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. La deuda esa en la que nos está metiendo la dictadura. ¿O vamos a tratar de seguir huyendo por el mundo y dejarle que los dictadores sigan robando y haciendo lo que les da la gana y mandando a nuestros hijos a la guerra? ¿Hasta cuándo? Pueblo mío, levántate. No permitamos más que nos humillen, que nos destruyan, que pidan a costilla de nosotros, porque están pidiendo a costilla de nosotros, porque cuando ellos salgan de ahí van a migrar para otros países o se van a quedar en Cuba millonarios porque se van a quedar con las propiedades de todo lo que genere dinero. Esas sociedades anónimas tienen otra cara por detrás, es decir, son anónimos hasta que caiga la dictadura. Cuando caiga la dictadura, hay un Fidel, hay un nieto de Fidel, un hijo de Fidel o de Raúl Castro que está en la propiedad y es el que se va a quedar con esos hoteles o con todo lo que genere dinero, crías de caballo, gallo, todo lo que produzca dinero. Por tanto, hasta aquí dejo el video de hoy, le digo patria y vida. Sumémonos a la lucha contra esos dictadores que nos están matando, que nos están engañando, que están mandando a nuestros hijos a morir fuera del país, ya sea en la guerra o huyéndole a ellos mismos, porque mueren atravesando el estrecho de la Florida o en manos de las mafias en los países que tienen que atravesar, o ahogados en ríos, o muertos por animales en la selva. Por tanto, levantémonos, gritemos patria y vida, luchemos de una forma o de otra. No quiero simple y llanamente no trabajarle a la dictadura, porque cuando nadie le vaya a trabajar, ellos también tienen que sufrir y van a perder su ganancia. Entonces, nos vemos en la próxima. Toquen la campanita, den like y seguimos en contacto.